Saber que me va a dar un derrame cerebral es complejo, pero si lo sabemos, nos ayudaría a actuar rápidamente. Sabemos qué es un derrame cerebral, cuáles son sus complicaciones, sabemos cuándo estoy apuntándome a sufrir un derrame cerebral. ¿Podríamos darnos cuenta anticipadamente o solamente nos damos cuenta en el mismo acto en que se produce el daño? ¿Sabemos cuáles son las causas, los factores de riesgo que lo producen? ¿Sabemos identificar cómo impedir que nos dé un derrame cerebral? ¿Podríamos evitarlo? ¿Qué tendríamos que hacer si llegamos a sufrir un derrame cerebral? De todos estos aspectos estaremos hablando en este video. Alerta mayores. ¿Cómo avisa un derrame cerebral? En las personas mayores de 65 años, los derrames cerebrales son muy frecuentes. Aproximadamente el 20% de los mayores de 65 años sufren un derrame cerebral. Y de allí que esa alta frecuencia nos tiene que motivar a hablar de este tema. Reconocer que es un derrame cerebral, qué signos y síntomas produce, cómo se genera, cómo se produce, cómo lo podemos evitar, se vuelve fundamental para el cuidado de la vida y cuidado de la salud. En las personas menores de 65 años también se puede presentar un derrame cerebral, sobre todo cuando hay muchos factores de riesgo que están confluyendo en una persona. Por eso vamos a hablar de esos factores de riesgo. Empecemos por reconocer qué es un derrame cerebral y llamamos como tal a un evento agudo que se presenta de un momento a otro y que tiene como génesis la interrupción del flujo sanguíneo hacia el cerebro. Y si el cerebro no recibe sangre, pues no recibe oxígeno y no recibe nutrientes. Y allí las células del cerebro, las neuronas, empiezan a morir, porque esas neuronas necesitan energía dada por los nutrientes y oxígeno. Y si no lo recibe, mueren. Y esa muerte de esas células ocurre prematuramente. Por eso el cerebro no debe dejar de recibir oxígeno en ningún momento. Y eso es así desde los bebés hasta cualquier persona en cualquier edad. Existen dos tipos principales de derrame cerebral que debemos tener en cuenta. Uno de esos tipos se llama isquémico, el otro hemorrágico, y hay una situación más leve llamada isquemia cerebral transitoria. Hablemos del primero, derrame isquémico o accidente cerebrovascular isquémico. Se produce cuando un coágulo de sangre tapa una de las arterias que llevan ese flujo sanguíneo hacia el cerebro. Las causas más comunes están dadas por un desarrollo de acumulación gradual del colesterol en esos vasos sanguíneos, formando placas de ateroma o trombosis, y esos coágulos impiden que llegue la sangre. También pueden formarse coágulos en el corazón y viajar hasta el cerebro. Eso también es una posibilidad. Ahora bien, accidentes cerebrovasculares hemorrágicos, derrame hemorrágico. Ese derrame ocurre cuando un vaso sanguíneo se revienta, se rompe, y al romperse riega sangre allí en el sitio donde ocurrió esa ruptura. ¿Y por qué se rompe? Porque esos vasos sanguíneos se vuelven friables, se vuelven muy lábiles, por ejemplo, ante un aumento de presión sanguínea, de presión arterial. Pero también podría haber malformaciones de vasos sanguíneos en el cerebro con paredes muy delgadas de las arterias y de pronto una presión elevada los rompe. Esa ruptura puede estar presente dentro de la masa cerebral y se llama hemorragia intracerebral, o también se puede ocurrir en la periferia del cerebro, muy cerquita al cráneo. Esa hemorragia se llama subaracnoidea, es decir, por debajo de las meninges que cubren el cerebro. Y hay un tercer evento que se llama isquemia cerebral transitoria. Y esa isquemia cerebral transitoria consiste en una interrupción parcial del flujo sanguíneo hacia el cerebro y que pasa rápidamente. Se interrumpe por unos segundos y alcanza a producir algunos signos y síntomas, pero se recupera ese flujo sanguíneo hacia el cerebro y por eso se llama ataque isquémico transitorio o isquemia cerebral transitoria. Esos síntomas de esa isquemia cerebral transitoria por lo general duran entre unas 16 a 24 horas y muy probablemente después de 24 horas se recupera casi totalmente las funciones que se hayan perdido, la movilidad, la sensibilidad del cuerpo, de un lado del cuerpo sobre todo. Esa
situación de isquemia cerebral transitoria nos pone sobre alerta para identificar qué puede estar pasando en el organismo, porque podría estar dando unos avisos tempranos de que podría ocurrir un verdadero derrame cerebral más adelante. Y por eso es muy importante escuchar la voz de la salud que nos brinda a través de signos y síntomas que estamos percibiendo, y de allí la importancia de conocernos profundamente. ¿Cuáles son las causas principales de los derrames cerebrales? Presión arterial alta, sobre todo cuando no está controlada. También sobretratamiento con medicamentos anticoagulantes que se utilizan, por ejemplo, después de cirugías, después de sufrir un infarto y algunas otras condiciones de salud. Algunos sitios en los vasos sanguíneos llamados aneurismas, dilataciones de las arterias que por lo tanto tienen una pared arterial muy débil que con un aumento de la presión los puede hacer estallar, romper. También es probable que estén ocurriendo taponamientos de las arterias, ateromas por proteínas que se van pegando allí, pero también por algunas células que viajan y también por factores de coagulación. Y entonces es muy importante tener en cuenta eso. Y cuando es solo por proteínas, hay una enfermedad llamada angiopatía amiloide cerebral que también puede llevar a un accidente cerebrovascular. Tener sobrepeso, tener obesidad aumenta el riesgo de sufrir un derrame. Inactividad física hace que los vasos sanguíneos se vuelvan más rígidos, no elásticos, y por lo tanto aumenta el riesgo de enfermedad cerebrovascular. Tomar licor en exceso o incluso a veces combinar licor y, por ejemplo, cigarrillo o cafeína. Todo eso son aumentos de sustancias que están allí presentes a nivel de las arterias, generando alto riesgo también de que se produzcan rupturas cerebrales en esas arterias. El consumo de cocaína y algunas otras sustancias psicoactivas podrían aumentar el riesgo también de sufrir accidente cerebrovascular. El colesterol alto, por supuesto, tiene posibilidad de tapar arterias y de romperse. La diabetes mellitus, la apnea obstructiva del sueño, esa enfermedad que uno para la respiración mientras está durmiendo y que tiene hoy en día tratamiento. La enfermedad cardiovascular, incluyendo arritmias cardíacas, incluyendo insuficiencia cardíaca, defectos congénitos cardíacos, también promueve ese derrame cerebral. Adicionalmente, hay una arritmia en particular llamada fibrilación auricular que puede formar trombos, coágulos allá en el corazón y despacharlos para el cerebro, tapando. Ese es otro asunto bastante importante. Y algunos antecedentes personales de enfermedad de las personas. Y volvemos a decir sobrepeso, obesidad, sedentarismo, fumar, licor. Pero también la edad. Aumenta el riesgo a partir de los 55 años, pero se vuelve mucho mayor a partir de los 65 años. Las personas de raza negra, afroamericanas y las personas hispanas tienen un riesgo aumentado de accidentes cerebrovasculares. Y no se sabe por qué, pero en los países desarrollados ha disminuido esa condición. Muy probablemente está ligado a otros factores también genéticos, pero también de consumo. Adicionalmente, los hombres corren mayor riesgo de sufrir derrames. Eso no quiere decir que a las mujeres no les da, también les da. En los hombres tienen una mayor mortalidad, pero las mujeres más adultas, de más años, pueden resultar afectadas por un derrame cerebral, y también cuando son muy adultas también pueden tener atada un mayor riesgo de mortalidad. Todos estos factores de riesgo, conociéndolos, las personas jóvenes sobre todo, tienen que ponerse en el camino de solucionarlos. Es muy alta la probabilidad de morir a causa de estos accidentes cerebrovasculares. Pero aquí hay una buena noticia. Tanto en países en desarrollo como en vías de desarrollo, la mortalidad ha disminuido. Y allí se vuelve fundamental consultar oportunamente. En el caso de las mujeres, aquellas que planificaron con píldoras anticonceptivas también tienen un aumento de riesgo de sufrir accidentes cerebrovasculares, sobre todo por una de las hormonas presentes en esas pastillas de planificación que se llaman estrógenos. Ahora bien, mire los signos y los síntomas y vamos a ir mirando cuáles anuncian antes de que me dé el derrame y cuáles son súbitos y que no me dan posibilidad de avisarme de que viene un derrame en camino. Confusión mental o dificultad para comprender lo que me está pasando. Ese es un asunto que puede avisar unos minutos, unas horas antes e incluso algunos días antes. Dificultad para hablar también se puede presentar unas horas antes, sobre todo. Sensación de mareo,
sensación de pérdida de equilibrio, sensación de pérdida de coordinación de las manos o de los pies, por ejemplo, para caminar, por ejemplo, para comer, para bañarse. Esa pérdida de ese equilibrio y de coordinación también puede avisar antes y entonces consulto oportunamente, inmediatamente. Y eso favorece la supervivencia y también la posibilidad de limitar las consecuencias o secuelas. La pérdida de la conciencia, esa sucede más súbitamente y por lo general no avisa, pero también hay problemas con algunos tipos de movimientos finos en la mano o al caminar y eso puede avisar unas horas, incluso días antes. Convulsiones, esas sí se presentan de un momento para otro y por lo general no avisan. Pero a veces las convulsiones vienen después de haber estado con mareos, con malestar, con pérdida de la coordinación y entonces allí habían avisos previos. Un dolor de cabeza severo que por lo general se presenta de un momento a otro es una causa muy conocida. Por lo general no avisa, pero si yo he tenido en los días anteriores alguna de las otras cosas que hemos hablado, ya estaba avisado. Y no debo esperar en la casa. Pérdida de la visión o sensación de ceguera o disminución de la agudeza visual también es un síntoma que puede estar presente horas o días antes y que luego se presenta un evento súbito. La debilidad o entumecimiento, por ejemplo, en la cara, en un lado de la cara, en un brazo o en la pierna, por lo general en un lado del cuerpo, el izquierdo o el derecho. También pueden ser anuncios anticipados de que viene en camino un derrame cerebral. Y miren esto es que tan importante, experimentar repentinamente náuseas sin que me hubiera caído mal una comida, o vómito de un momento a otro, o fiebre de un momento a otro, puede ser anuncios de un derrame cerebral. Una pérdida breve o cambio de conciencia, por ejemplo un desmayo, una confusión, una convulsión o estado de coma, pues no hay duda que lo más probable es que se trate de un accidente cerebrovascular. Si usted reconoce estos signos y síntomas, tiene que consultar oportunamente. Un accidente cerebrovascular es una emergencia médica y el tratamiento inmediato es fundamental, es crucial. Y allí está la diferencia entre la supervivencia y la muerte. Si consultamos oportunamente, el tratamiento médico que se instaura hace que se reduzcan los tiempos de daño cerebral y la recuperación probablemente va a ser total. Una acción temprana puede reducir el daño cerebral, puede quitar las complicaciones de un accidente cerebrovascular. Es fundamental, por lo tanto, identificar estos signos y síntomas y estar alertas, reconocer ellos en mi organismo para que el tratamiento sea oportuno, sea efectivo y limitemos la discapacidad que se presenta en muchas personas con ocasión de un accidente cerebrovascular. De allí la importancia de este video, alertarnos suficientemente de cómo interpretamos lo que nos ocurre y poder acudir rápidamente a un servicio de urgencias y allí está la diferencia entre la supervivencia y la muerte y también entre la supervivencia y quedar o no con secuelas. Si nos demoramos para consultar, más probabilidad de daños porque acudir tardíamente produce daños por falta de oxígeno a nivel cerebral. ¿Y qué podemos hacer para prevenir un accidente cerebrovascular? Primero, ir con regularidad al médico, hacernos chequear la presión arterial, que es una de las principales causas de esos accidentes cerebrovasculares y eso se puede evitar. Medir los niveles de colesterol en la sangre, de triglicéridos, medir con regularidad el azúcar en la sangre. Recordar la importancia de hacer ejercicio con regularidad, 20-30 minutos diarios. Evita un sinnúmero de enfermedades, entre esas el accidente cerebrovascular. Una dieta saludable impide la formación de trombosis, de coágulos, obstrucciones de arterias. Además, miren este dato que tan importante. Una buena y activa formación de trabajo cerebral, leer, estudiar, pensar, solucionar problemas, aprender un nuevo idioma. Esa actividad cerebral intensa parece que también es un factor protector frente a un accidente cerebrovascular. Juegos que nos obliguen a pensar, que nos obliguen a utilizar la memoria, fundamentales también porque mantenemos actividad cerebral con alto flujo sanguíneo, evitando complicaciones de este tipo. Y por supuesto, no licor, no fumar, controlar el azúcar, mejor no agregar azúcar absolutamente a nada. Se vuelve fundamental como forma de prevenir un accidente cerebrovascular. Espero que esta información la capitalicemos todos para nuestro cuidado. Los que están jóvenes todavía o los que son mayores, atendiendo estas recomendaciones, podemos empezar a hacer ajustes en nuestros estilos de vida y esos ajustes nos van a ayudar a prevenir esta condición. Si esta información te
te resulta relevante, te parece importante, dale un like o me gusta al video. Ese es un reconocimiento a esta labor de educación de nosotros. Adicionalmente, toca esa campanita para que recibas nuestros próximos videos. Y no te quedes con esta información, comparte este video con más personas. De otro lado, te voy a invitar para que seas un miembro exclusivo de nuestro canal. Hay una palabra, unirse. Toca esa palabra para que seas un miembro exclusivo de nuestro canal. Tenemos contenido y tenemos prerrogativas exclusivas para los miembros exclusivos de nuestro canal. Yo me cuido, me sigo cuidando con todos estos tips, con estas recomendaciones para que no me dé un accidente cerebrovascular. Yo cuido a los demás cuando hablo de salud y cuando hablo de derrame cerebral con otras personas. Todos nos podemos cuidar, somos una comunidad y todos juntos deberíamos cuidar este planeta Tierra que bastante nos necesita porque lo hemos deteriorado nosotros mismos. Nos vemos en un nuevo video.